¿Están listos para la palabra de Dios? Amén, amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de los proverbios. Y los proverbios son mucho más que un libro de sabiduría. Sí es un libro de la sabiduría que ilustra todo lo que la palabra de Dios está ilustrando. Porque en los proverbios te va a dar la verdad acerca de todos los salmos, de todos los libros. La sabiduría que están en los proverbios están en toda la escritura. Porque la sabiduría, les voy a decir algo, es verdad, es la verdad. Y si quieres ser sabio, vas a buscar, vas a buscar la verdad. Vas a poner tu fe en la verdad de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de no sean necios. Mi mamá, mi papá me decían, no seas necio. A ver, los papás, ¿quiénes de ustedes les han dicho a sus hijos, no sean necios? Amo eso porque mi papá me decía eso. Oye, hay dos cosas, hay dos maneras y es algo que tú escoges. Es algo que tú escoges, ser necio o no ser necio. Y me recuerda porque ellos me enseñaron la palabra de Dios y yo entendía de que yo contradecía la palabra de Dios, yo estaba practicando la necedad. Así es que la necedad es una opción que tenemos. Y ahora vamos a estar hablando de qué es ser necio. Vamos a estar cubriendo dos puntos principales. El primero es la prioridad. Los necios tienen sus prioridades confundidas, sin principales. No tienen los conceptos de la verdad. Así es que la necedad comienza con el negar el poder de Dios. Negar Dios, la Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, versículo 1, dice, esto es David, este es el papá de Salomón, le está dando un consejo a su hijo acerca de la sabiduría. Y el libro de los Proverbios es Salomón dándole a su hijo sabiduría. ¿Quiénes de nosotros como papás hacemos esto? Y déjenme les digo que los necios van a despreciar la corrección de su papá, de sus padres, la dirección. Y lo mejor que puedes hacer es como hijo es tomar la sabiduría de tu padre y adaptarla a tu vida. Ahora mira esto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando niegas a Dios, te conviertes en un necio. ¿Sabías que la necedad es una posición donde estamos neutralmente? Cuando somos niños, cuando nacemos necios, sin sabiduría. La necedad es algo que está en el corazón, es lo que dice la palabra de Dios. Los niños harán cualquier cosa de necedad porque no tienen conocimiento. Ellos no lo hacen, pero están siendo necios. ¿Sí están mirando esto? Creo que tenemos alguna interrupción. Arreglemos esto. Ok, sigamos hacia adelante. ¿Son corruptos? Son corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. No hay nadie que haga lo bueno. Esto se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo pone así. Todos han pecado, todos han pecado y el mundo ha dicho que no hay hombre, personas que son, hay personas que son típicamente buenos. El mundo dice esto, sí, todos hemos escuchado esto. Sabes que eso es necedad, esto no es verdad, porque eso va contra la palabra de Dios. Hay una sabiduría mundana que es necedad, que no es verdad. Cuando estás viviendo, cuando estás viviendo con la verdad, con la sabiduría del mundo, vas a pensar que la verdad de Dios es necedad, que no existe, que no es verdad. La persona carnal que no conoce a Dios, que niega a Dios, camina en oscuridad y eso es necedad. ¿Quiénes a veces como nosotros como cristianos el mundo nos acusa de ser necios, de no saber? Ahora miremos esto.
La palabra necio en esta interpretación en el hebreo es Nabal. Es un impío que no tiene reverencia. Me recuerda de algo, de un hombre en la palabra de Dios llamado Nabal. Hay una historia acerca del rey David donde se encuentra con este personaje llamado Nabal. A ver, ¿quiénes de ustedes saben? A ver, había un hombre llamado Nabal que era muy rico, un ranchero. Podemos ponerlo de un ranchero que tenía negocios, tenía dinero. Y cuando el rey David estaba en su momento más bajo, estaba corriendo por su vida, estaba huyendo. Al rey David, a David ya lo habían ungido como rey, pero aún no lo habían inaugurado como rey. Así es que los profetas ya lo habían ungido como rey, pero la inauguración aún no tomaba lugar, porque Saúl aún no dejaba el reino. Y ahora, ¿qué pasó? Saúl quería matar a David. Entonces va David, está perdido, está corriendo por su vida, y David va a Nabal y le dice a Nabal: ¿podrías darnos comida? Danos comida, te traigo mis soldados y tenemos hambre, buscamos en dónde refrescarnos. ¿Qué hizo este personaje? Se volteó y le faltó el respeto, sin reverencia, de una manera que David se enojó. Se volteó y le dijo a David a sus soldados: en este día declaramos guerra contra Nabal. Y él le dijo a Dios, David le dijo a Dios: yo declaro la guerra contra Nabal, contra su familia, contra sus generaciones. Yo me voy a asegurar de que todo lo que sea de él sea quitado. Tienes que entender algo. Tienen que saber que David era un soldado de soldado. Y algo que pasó con él, algo que pasó con David, cuando lo ungieron como rey, Saúl le dijo a David: ya no te quiero aquí, quiero que salgas y seas un soldado. A donde quiera que iba David, él ganaba sus peleas. Entonces las personas empezaron a gritar, a cantar que el rey Saúl había matado miles, pero empiezan a gritar después de que David ha matado decenas de millares, de miles de soldados. Entonces David fue uno de los personajes, de los soldados mejores que ha existido. Y entonces sus soldados van con él y van contra este personaje llamado Nabal. Y entonces la esposa de Nabal va e intercepta a David y le da comida y le pide disculpas en nombre de su esposo. Y entonces David se controla y dice: ok, yo voy a dejar que el Señor arregle con él. David se acomoda, se regresa a su campamento. Y entonces en este día Abigail le dice a Nabal: que estabas así, a punto de ser matado, de ser asesinado. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido salvos, hemos sido interceptados por nuestra necedad, por poco y habíamos muerto? Pero sabemos que Dios es bueno y nos salvó. Y en ese día me dio ese día Nabal, que el Señor le registró en su mente de lo que él había hecho en su vida. Nabal no pudo contenerse. Después de 10 días murió. Y eso es lo que quiero que entiendan, que la necedad te llevará hacia la muerte. Y la necedad es una falta de respeto, es no tener reverencia y no tomar en serio las cosas de Dios. Por eso es que David dice en el libro de los Salmos, capítulo 14, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso es que va y lo repite de una vez en capítulo 23 de los Salmos. El necio ha dicho en su corazón: no hay un Dios. Y quiero que entiendas esto. El ser necio es descartar la existencia de Dios. Explicamos esto más adelante. En el libro de los Proverbios te dice lo que es sabiduría. En el libro de los Proverbios, capítulo 9, dice: invitación de la sabiduría y de la necedad. La sabiduría construyó su casa
Y esto es vivir con la verdad de Dios. La verdad del mundo dice, tu verdad no es mi verdad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús dice, yo soy la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy la verdad, no una verdad o no tu verdad, sino la verdad. Esto es muy importante, porque aquí la palabra te está diciendo, la sabiduría ha construido su casa, y esto señala a Jesús, y labró sus 7 pilares. Que no está el Señor haciendo una casa donde nosotros somos piedras vivientes, somos pilares, que no somos nosotros esa iglesia donde debe morar el Espíritu, donde debe morar Dios. Preparó la carne, mezcló su vino y también tendió su mesa. Y esto lo que yo lo interpreto es que esto está señalando hacia Jesús. Después del sacrificio de Cristo Jesús, vino el Espíritu Santo. Eso es el vino nuevo. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, dice que el Espíritu Santo sería el vino nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo avivará el corazón quebrantado del hombre triste. Sigamos leyendo. La palabra de Dios dice que en el banquete de Dios habrá muchas cosas. Entonces Dios nos está preparando para llevar y nos está invitando a la boda de los corderos. Envió a sus doncellas y ahora claman desde lo más alto de la ciudad. Esto es lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Vayan, como la iglesia tenemos que salir y invitarlos y traerlos, invitarlos a la boda del Cordero de Dios. A ser discípulos, pararnos en lo más alto. El cristianismo no tiene que ser escondido, tenemos que influenciar a toda la sociedad, donde quiera que estés, en el trabajo, en la academia, en las artes, en cuál aspecto la cristianidad, y como cristianos tenemos que influenciar a cualquier persona. Por eso en el libro de los Proverbios, capítulo 3 dice, envió a sus doncellas y dice, vengan conmigo los inexpertos. Eso es lo que significa ser cristiano. Por eso es que Jesús era tan duro y tan estricto con los fariseos. Porque los fariseos decían, no necesitamos un Salvador. Y Jesús les decía, hipócritas. ¿Y qué les decía? Que por fuera son hermosos y por fuera tienen muchas cosas hermosas, pero por dentro están quebrantados, por dentro necesitan algo, y ustedes necesitan el Salvador. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Esto significa la comunión del Señor. Esto significa también cuando te arrepientes, puedes tomar tu comunión y estar en comunión con el Señor y reconocer de que estábamos a punto de ser muertos. Y también dice, dejen su insensatez y vivirán, anden por el camino de discernimiento, porque esto te dará vida. Entonces me está diciendo que la sabiduría es la verdad hacia el camino que señala a Cristo Jesús. Es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Porque el insensato dice en su corazón, no hay un Dios. En el libro de los Romanos dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que extravagaron sus inútiles razonamientos, pensando de que el final no te lleva a ninguna parte. Y sus razonamientos, y se les oscurecieron su insensato corazón. ¿Qué significa? Que entre caminas más en la oscuridad, más oscuro se va a poner. Y entre más caminas en la oscuridad, mejor te conviertes en la oscuridad. Cuando alguien está siendo necio, ellos no saben que van hacia el camino incorrecto. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Y ahorita en nuestra nación, ¿a cuáles necios, a cuántos necios no hay que llaman y se hacen hacer sabios? Miran a la creación y dicen, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo creer en esto?
de que algo creó esto. Entonces déjame te pregunto, ¿cómo es que yo puedo creer de que todo esto viene de algo? Y entonces requieres más fe de creer que no existe un Dios, de que creer y aceptar de que sí existe un Dios. Cuando sabemos, cuando sabemos de que una pintura no se pinta sin un pintor, que ciertas cosas no se hacen sin un creador. Permanezcan conmigo. A, pe- a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué no es esto lo mismo que están practicando ahorita en el mundo? Ciertas cosas, o sea, todo lo están señalando y dicen, esto es en lo que tienes que creer. En el libro de los Corintios, en el primero de Corintios dice, esto precisamente lo hemos hablado, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. Capítulo 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Que esto es lo que hacen las personas que no me puedes ver, no me puedes entender. Ellos no pueden ver la verdad de Dios. Eso es necedad para ellos. Ahí está, pon atención. El corazón del sabio se inclina al bien, pero el necio busca el mal. Esto significa la izquierda y la derecha. El corazón del sabio inclina al bien, pero el necio se inclina al mal. ¿Qué significa esto, Salomón? Esto es muy simple. Él te está haciendo entender que hay dos caminos en la vida. Jesús te dice que hay un camino muy amplio que te lleva a la destrucción y hay un camino angosto que te lleva a la salvación. Hay una relación de arriba y de abajo. La derecha se mira hacia arriba, la izquierda significa hacia abajo. Déjame te enseño. Jesús dio una parábola. En el final de los días yo reuniré a todas mis ovejas. Las ovejas subirán hacia el cielo. Las cabras, los que no creyeron, los insensatos, los necios, irán hacia abajo, hacia el infierno. Esta es la relación que tenemos que encontrar. Déjame te hago una pregunta. ¿Es más fácil subir o de bajar? Siempre es más fácil de bajar, porque eso es algo que estamos adaptados. La gravedad, a ver, ¿quiénes de ustedes han experimentado la gravedad? Sí. Yo he experimentado la gravedad cuando me he caído de un árbol, de una escalera y me he caído de una montaña. La gravedad simplemente pasa y no tienes que trabajarla. Simplemente tienes que ponerte en la posición mala y la gravedad va a tomar su posición. ¿Qué trabajo es subir hacia arriba, ascender? Y esto es algo que los hombres de negocios tienen que entender. Si un hombre de negocios no hace nada para crecer su negocio, ¿qué va a pasar? Va a declinar, va a caer. Porque es muy fácil de caer. Nuestro hermano Jeremías tenía nuestra iglesia hermosa, alumbrada, y estaba muy preocupado al tiempo de que iban a quitar las luces. ¿Por qué? Porque tardaron tanto para quitarlo, porque 2 meses para ponerlo. Y entonces le preguntamos que cuánto había tardado y él nos dijo 2 días, porque ciertas cosas pasan. Así es que hay una gravedad en lo espiritual. La gravedad espiritual de que si no haces nada, que si no encajas con Dios, no buscas de Dios, no te aplicas a la palabra de Dios y no haces nada, simplemente vas a declinar y vas a caer en la destrucción. Porque no tienes que hacer mucho para que el enemigo venga a trabajar en tu vida. Tienes que entender esto porque en el libro de Isaías dice esto, en el capítulo 32, versículo 6 dice, porque el necio prefiere necedades y su corazón está inclinado al mal. Practica la impiedad. Va a seguir, va y dice que los necios empiezan a hacer ciertas cosas, locuras.
Y muchas personas dicen, no estoy haciendo locuras, sino simplemente estoy ahí no haciendo mucho. Estoy haciendo un poco, pero lo más importante. Pero hay ciertas cosas que no quiero hacerlas de mi manera. Hay ciertas cosas que le hago aquí, le quito allá, recibo la sabiduría de esto y voy a la cafetería y hago ciertas cosas y agarro verdad de aquí y agarro verdad de allá. Y, y es como si tomara un postre de aquí y de allá. Pero la Biblia dice que eso es necedad, eso es ser insensato, porque estás encontrándote con la insensidad, entonces te vas a corromper. Voy a ilustrar algo diferente aquí. Entonces aquí el ser simple es tu modo neutral. Entonces tenemos la sabiduría que esencialmente te va a llevar hacia lo negativo, hacia ser malo. Pero si no tienes cuidado y sigues caminando y practicando en la necedad, entonces te vas a volver un insensato. Pero pastor, ¿cómo? Déjame te lo pongo de esta manera. ¿Entiende? ¿El ser egoísta es ser insensato? ¿Qué tan egoístas podemos ser si no tenemos cuidado? Alguien. Algunos de nosotros decimos, sí, podemos reconocer. Déjame les pregunto, ¿quiénes de ustedes han estado con una persona que es muy egoísta, que arruinó su relación y aún en ese punto ellos no entienden? Están cubiertos, están ciegos. Sí puede pasar. Y aquí es donde concluimos, aquí es donde terminamos. La Biblia dice que si no tienes cuidado y no estás encajado con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, entonces enséñame en el Nuevo Testamento que la verdad de Dios y la relación de Dios es la sabiduría. Enséñame dónde está. Ok, te voy a enseñar. En el Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Esto es al final del ministerio de Pablo. Pero en Él, Cristo Jesús, que se hizo sabiduría para nosotros y nos trajo redención, santificación. Déjame te enseño algo más. Pablo le dice a Timoteo, desde tu niñez, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pastor, ¿me estás diciendo que la escritura y la verdad de Dios es lo que me ha hecho sabio? Es exactamente lo que te estoy diciendo, te lo voy a comprobar. ¿Quiénes de ustedes ha tenido un abuelo, un papá o un bisabuelo que no tenía sabiduría por estándares del mundo, que no estaban educados, que no fueron a la universidad, no fueron a la escuela? Mis abuelos simplemente tuvieron primaria, pero aún así eran tan sabios y ellos me dijeron, es por la palabra de Dios. Y ellos tenían sobrinos, sobrinas, nietos y muchas personas que venían a buscar sus oraciones. ¿Por qué? Porque ellos tenían sabiduría de Dios. Y esta es la verdad. Porque la palabra de Dios es tan hermosa, tan profunda, que te hace inteligente. Aquí vamos a concluir. En la primera de Juan 2:27, en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Juan nos está diciendo que Juan nos está diciendo que tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos unja. Cuando somos salvos, que Él nos va a iluminar, que Él nos va a dar toda la verdad y va a hacer ciertas cosas que simplemente van a llegar. ¿Por qué? Porque Él nos las va a dar.
Y Juan nos está diciendo, no tienes que buscarlas, Dios te las va a dar. Esta unción es verdadera, no es falsa, y la enseñanza de todas las cosas. Permanezcan en tal y como Él les enseñó. Entonces vamos a poner esta ilustración una vez más y voy a compartirles de que sí hay personas insensatas en este mundo y que tienen que sacarle la vuelta a estas personas, y hay personas que son muy sabias y tenemos que gravitar hacia esas personas sabias. Esas personas son las que conocen que sí hay Dios, quién es Cristo, que conocen la palabra de Dios. Así es que este año yo te voy a motivar a que vengas a un discipulado para que entiendas la palabra, para que tú puedas caminar por esa palabra. Porque también hay ciertas personas que se creen sabias, pero van en el contrario opuesto. Y si yo fuera tú, yo me alejara de esas personas que se dicen ser sabios. Simplemente ponlas a un lado, haz lo que tengas que hacer, pero aléjate de ellas, porque ellos te van a traer hacia abajo, y eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo en los Proverbios, en el capítulo 6, versículo 12. El perverso y el malvado, el vagabundo de boca corrupta. Fíjate, ¿cómo es que alguien es perverso y malvado? Es alguien que dice que con lo que dice determina la fe que ellos tienen. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que hablar de nuestra fe. Hace guiños con los ojos y señas con los pies y con los dedos. Él trama el mal en su corazón y siempre anda provocando pleitos. ¿Y qué significa esto? Pero entonces Pablo está dándonos otra ilustración. Pablo en los Romanos nos enseña, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. El egoísta es ser un malvado. Con palabras suaves, engañan a los ingenuos. Estas personas, estos insensatos son los que siempre están hablando, dándole sus palabras dulces a los que no saben, a los que están confundidos. Y esto es lo que yo les estaba tratando de explicar. Desde el libro de los Proverbios estamos hablando de sabio, y tenemos que reconocer de que si estamos subiendo o estamos bajando, ¿qué es más fácil, subir o bajar? Así es que tienes que saber y tener cuidado de hacia dónde estás dirigiéndote. Por eso es que en el libro de Efesios capítulo 5 dice, ser sabio y no seas egoísta. El tiempo se está pasando, si no tienes cuidado, te va a traer hacia abajo. ¿Y cómo es que subes? ¿Qué es lo que dice la palabra? No seas controlado por el mundo, el alcohol específicamente. La palabra de Dios nos está diciendo, deja que el Espíritu de Dios te unja, de que te enseñes ciertas cosas de que nadie más te va a poder enseñar. Simplemente te van a llegar cosas porque son dones, pero tienes que estar dispuesto a caminar. Y así es como vamos a concluir. Y aquí es donde muchas de las personas del último servicio dijeron, esto es lo que más me impactó. Todos tenemos que reconocer de que a veces podemos ser insensatos y egoístas en algunos días. Todos podemos ser egoístas en algunos días, en ciertos días. Y de hecho, yo anoche tuvimos un desacuerdo, pero yo era el que estaba en desacuerdo. Esto fue lo que pasó. Yo fui un poco egoísta. Todos podemos ser egoístas algún día, en algunos días. Ella había estado trabajando en la casa, limpiando, y entonces los muchachos se fueron. Yo me quedé a estudiar y me sumergí en la palabra, preparándome para este servicio, para darles el servicio a este. Así es que la culpa es de ustedes. Y entonces ella se empezó a molestar, que no es justo. Ella me empieza a decir que yo tengo que hacer todo el trabajo. No era justo. Ella me estaba diciendo, yo estoy trabajando, tengo que hacer esto, tengo que lavar los trastes, tengo que limpiar, tengo que lavar, tengo que guardar todo esto.
Y ella me empezó a decir, a dar una lista, y yo le dije, alto ahí. Estás yendo contra el hombre de Dios, contra el varón de Dios. No lo dije de esa manera, pero dije algo por esos lados. Pero no le empecé a decir, estoy haciendo el trabajo de Dios, apártate de mí. Y entonces ella se empezó a molestar un poco más. Y yo le dije, espérate, yo no puedo estar permitiendo de que tú afectes la unción. Entonces no quiero hablar contigo ya. Entonces se puso muy frío en la noche. Y no sé si fue Dios que le bajó un poquito al frío, porque normalmente yo no tengo frío y ella es la que me está diciendo caliéntame, y anoche fue lo contrario. Entonces anoche yo era el que estaba temblando, no pude dormir. Y entonces yo empecé a sentir en mi corazón convicción de que este mensaje era para mí. Y dije yo, no, esto es para ellos. Y el Señor me dijo, tienes que humillarte. Tienes que pedir disculpas. No, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Yo sé que si yo tengo frío, ella tiene frío, pero nos despertamos esta mañana y me dice, yo estaba bien. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Los necios tienen dificultad con su orgullo. Los que son sabios son muy rápidos a ser humildes. Salomón dice, si tienes un problema con ser egoísta, tienes un problema. Los necios van a descartar la sabiduría. Cuando alguien quiere ayudarlos, no quieren. Y muchos de ustedes ahorita están diciendo, yo no quiero, yo no sé por qué están diciendo estas cosas, pastor. Pero tienes que saber que en algún aspecto, en algún punto de nuestra vida, todos podemos ser egoístas. Algún día, en algún día. Ayer yo estaba siendo egoísta en mi relación. A lo mejor tú estás siendo egoísta con tus finanzas, con tu tiempo, en algunas otras cosas, en entender la palabra de Dios, de que en la palabra de Dios la palabra de Dios dice que tienes que ser rápido para perdonar, y aún estás con resentimiento de hace de 20 años. Y la palabra de Dios dice que el ser amargo, el decirte que tú eres sabio te va a corromper. Así es que todos podemos ser insensatos, necios en algún día. Así es que los necios van a descartar la sabiduría. Así es que no vengas aquí y empieces a pensar otra cosa. Yo simplemente te quiero ayudar. Así es que los necios, ellos simplemente van a poner las cosas importantes a un lado. Y entonces cuando tienen alguna circunstancia, ellos dicen que no sé por qué está pasando. ¿Por qué? Porque no estás tomando tus prioridades. Entonces están llamando por ayuda y no tengo esto, y están haciendo excusas para todo. Entonces, así es que ven, ayúdame. Y entonces tienes que venir y decirles, ¿sabes qué? Tú has estado jugando, te has estado esperando, no has estado tomando las cosas del Señor en serio, no has trabajado y ahora no tienes ni para la renta. ¿No es esta la verdad? Pero y ellos ponen excusas. ¿Por qué? Porque simplemente pasan estas cosas. Y estas son las excusas de los necios. En vez de hacer las cosas, ponen excusas. Ponen excusas y dicen, es que es lo que pasó, o es que es esto, es por esto, es porque estabas jugando y no estabas haciendo tus negocios, no estabas tomando las cosas en serio, descartaste las cosas principales de Dios y las cosas que te estaban queriendo corregir, te estabas enojando y te estabas corrompiendo y alejando de Dios. ¿Por qué? Porque están tan impuestos a hacer excusas. Ahora muchos de ustedes están diciendo, me gustaba más un poco el principio. Ahora sientes que te estoy atacando. Tú sientes que te estoy diciendo, te estoy mirando. No, yo no te veo. Es el Espíritu Santo que te está dando convicción. Muchos de nosotros estamos diciendo, eso me clava, eso me llega. Y los necios van de crisis a crisis. ¿Por qué? Porque no están tomando las cosas en serio en su vida. Los necios son muy rápidos para seguir la corriente
Y ellos dicen, no, soy espontáneo. No, eres irresponsable. Muchos de nosotros queremos decir que somos espontáneos, pero tenemos que saber que entre más espontáneos somos, nos estamos robando más de la verdad. Los necios no entienden el concepto del sacrificio. A ver, los jóvenes, el sacrificio, las personas sabias van a entender que entre más sacrificas hoy, más tienes mañana. Una persona una vez dijo, trabaja como nadie más para que puedas vivir como nadie más. Así es que ahorra para que tengas. Entre más grande el sacrificio, más mejor el mañana. Así es que si sacrifico hoy todo, tendrás todo mañana. Así es que nosotros no podíamos hacer esto. Por eso es que vino Cristo Jesús para darnos el sacrificio que últimamente nos daría todo el mejor mañana que estamos buscando. Pero los necios no entienden esto, de que el trabajo duro y el sacrificio es lo que es necesario hoy para tener un mejor mañana. Así es que van y se gastan todo su dinero en sus tarjetas de crédito. O empiezan a pedir prestado sin intereses por un año. Y se les olvida porque no tienen ningún plan para pagarlo para atrás. Y entonces les empiezan a llegar todos los cargos y aún más. Pero simplemente no pude resistirme porque los insensatos, los necios, ellos se van en sus sentimientos en vez de los principales. Eso no está bien. Y ellos dicen, yo sentía que darme un regalo, yo tenía que darme un levantamiento. Pero tengan esto en mente, que los sentimientos pueden dirigirte directamente a la perdición. Pastor, muchos dicen, a lo mejor no me gusta, pero tienen que saber que alguna vez somos necios en algunos días. Déjenme les pregunto esto, de todos los discípulos, ¿quién era el más necio? Pedro fue el que era más necio. Déjame les digo algo, si Pedro pudo sobrepasar su insensatez, su necedad, tú también. Ponte a pensar en esto, ¿cómo fue que él caminó en su necedad? Así es que él siempre hablaba antes de pensar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el necio va a hablar antes de que escuche. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no yo. La palabra de Dios dice que el necio va a preferir escucharse a sí mismo hablar que entender de la situación. Simplemente porque ellos ya saben, ellos se dicen ya sé ser humildes o decir, eso es algo que yo puedo entender. ¿Cómo fue que Pedro pasó por esto? Jesús les pregunta, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ellos se quedan como, ¿cómo pudiste, Pedro? Pedro, ¿tú dijiste eso? Y entonces Pedro se empieza a halagar y dice, sí, yo lo dije. Entonces los otros discípulos empiezan a preguntarse, sí, Jesús le dice, ok, sí, eso está bien. Y después de que dice algo muy sabio, dice algo muy insensato, y hay personas que dicen cosas muy sabias y luego después empiezan a decir ciertas cosas que no compactan. Y luego próximamente Pedro le empieza a reprender al Señor y le empieza a decir, alto ahí, no vas a ir a la cruz del Calvario, no voy a permitir de que tú vayas ahí, vamos a tener aquí va, ya no quiero escuchar eso, Jesús. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. En otra situación donde Jesús va y les enseña a sus discípulos en la montaña, en su resplandor, en su gloria. Jesús se manifiesta en su gloria delante de los discípulos. Piensen en esto. ¿Quiénes son los únicos que han estado en la presencia de Dios en la montaña? Moisés y Elías. Estos hombres están presentes. Jesús acaba de hacer un milagro. Porque muchos dicen que la presentación esta de Jesús fue un milagro. ¿Por qué? Porque Él se representó en su luz, muchas personas dicen, pudo que Jesús dobló el tiempo,
y regresó hacia el Antiguo Testamento cuando Elías se juntaron con él, estuvieron con él. Fue algo que extravagante que pasó, donde el tiempo y el espacio los dobló y se juntó. O sea, pónganse a pensar en esto, en este concepto. Y la respuesta es, no sé. Pero fue algo extraordinario. ¿Qué harías tú? Pero déjame te digo algo, que el necio va a hablar antes de pensar. Así que antes de que él se cayera en su cara y empezara a alabar a Dios, entonces, ¿qué dice Pedro? Estoy muy feliz de que estamos aquí, agradecido de que estamos todos los discípulos aquí. Te vamos a hacer un tabernáculo porque aquí estamos en tu presencia. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Y entonces Jesús le dice, Pedro, cállate, Pedro. Ponte a pensar en esto, si Jesús, Moisés y Elías están diciendo, ¿quién es este? ¿De dónde salió este? Y este es el discípulo de Dios. Y entonces Pedro sigue hablando. Vamos a otro ejemplo donde Pedro está en el bote, en la lancha, donde Jesús les dice, van a ir al otro lado de Galilea. Entonces Jesús ya les dijo, van a llegar. Entonces llega la tormenta y se empiezan a asustar. Entonces viene Jesús caminando en el agua y piensan ellos que es un fantasma. Jesús les dice, soy yo. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo. Jesús les dice, no es un fantasma, soy yo. Pero aún no lo pueden ver. Y todos están traumados, están callados. Pero Pedro decide decir, si eres tú, Señor, háblame a que camine contigo en el agua. Como si los espíritus malos no mienten. Supongamos que no era Jesús. Pero entonces Jesús le dice, ven. Entonces Pedro solamente tiene la palabra que dice, ven. Y muchos dicen, tenía una gran fe. Y entonces todos los otros discípulos están pensando, a ver, ve, anda. Muchos, tú pediste caminar en agua, ándale, camina. Entonces me imagino que Pedro dice, dijiste que sí, ok, voy a entrar, caminar, el viento aún sigue. Entonces yo pienso que Tomás estaba diciendo, no creo que esto vaya a terminar bien. Miro a los hijos de trueno y de luz. Pedro, o te sales o te sientas, pero deja de moverlo. Entonces Pedro dice, ahí voy. Entonces se sale, empieza a caminar y da tres pasos, sí, empieza a lavarse y entonces ¿qué pasa? Se hunde. Entonces tiene que gritarle a Jesús que venga a rescatarlo. ¿Quiénes de nosotros hemos sido necios en esa manera cuando vamos y empezamos a hacer ciertas cosas y se nos olvida de que Dios nos ha llamado? Y entonces empezamos a gritar desde el cuadro número 1, Jesús, ayúdanos. Pero esto significa de que tenemos esperanza para todos, de que todos podemos ser Pedro, de que algunas veces podemos ser necios y que necesitamos ayuda de Dios. Entonces Dios restaura a Pedro. Dios le dice a Pedro, voy a hacerte un ministro vital de mi reino, de mi evangelio. Vas a ser un ministro vital de mi evangelio. Así es que quiero que te pongas y analices tu vida mientras sales esta mañana. ¿Harías algo? Quiero voluntariamente buscar la sabiduría. Señor, quiero hacer tu palabra prioridad, aprender tus principales, porque quiero la verdad, porque soy un poco necio, un poco simple y no conozco toda la verdad, no conozco toda tu palabra. Así es que necesito que saber los principales para saber caminar con fe. A pesar de todo, ¿no fue esto lo que pasó con Pedro? Como un discípulo caminando día tras día. Y había algunos días donde Jesús le decía, Pedro,
¿Cuántas veces vamos a tener que pasar por esto, Pedro? Pero te amo, Pedro. En este día, haz prioridad a la palabra de Dios en tu vida. Y que aprendas los principales y de que cada día le pidas a Dios, ayúdame, ¿qué puedo practicar hoy para que de alguna manera en este día yo pueda caminar con sabiduría? En el nombre de Jesús, gracias por tu cuerpo que fue quebrantado y gracias por la sangre que fue derramada. En el nombre de Jesús.